Tuya que ingeante. La cultura solo afro-ecuatoriana. Oye, cuidado. Hola amigos, soy Javier y esto es Abra el Pico. ¿Cómo bailas Inti Raymi? Zapateando y dando vueltas. Hacer sonar como zapateando y así. Sacar polvo, como quien dice. Rondeluta tocashpa, guitarra tocashpa, melodía tocashpa, baila panche, zapateashpa es de baila panche. ¿Qué crees que significa el zapatear? Zapatear significa un respeto hacia la Pachamama. Yo creo que ponernos en contacto con la madre tierra. Tenemos fuerza, tenemos coraje, mejor dicho, para hacerse escuchar. Más bien tú dime qué es zapatear. Zapateo es hacer despertar a la madre tierra, ¿no? A ver, pero entonces, ¿cómo mismo se zapateará, pues? ¿Será que es así? O quizá es así. O ya de una vez hagamos un moshno. Uno que son más movida, otros bailan tranquilo. No, la verdad es bastante fácil y bastante se puede coger el ritmo fácilmente. Si la música es tranquila, bailan tranquilos. Si vaya zapateado, cambian, depende del ritmo. Ah, entonces todo depende de los músicos. Eso lo sabemos muy bien. Pero acá vienen turistas nacionales, internacionales, visitantes, observadores, metiches, con o sin invitación. Y fácil dijo. ¿Será que es fácil? Vamos pues a escuchar lo que la gente dice al respecto. ¿Y usted ha visto bailar a turistas? A turistas sí, no. Me gustaría ver, pero no, hasta ahora no. Cuénteme, ¿cómo bailan los turistas? Tipo rock. No tienen el ritmo que tienen los de aquí para bailar eso. Sí, parece que baila reggaetón, no vas a estar bailando. Y por ahí, ¿no ha visto alguno que esté por ahí medio revoltoso, que no se acopla? ¿Ha visto? Sí, hay algunos así. ¿Y qué les pasa a ellos cuando están así? Les empiezan a sacar de los grupos de donde están y les mandan a un lado porque después comienzan a pelearse y no quieren eso ahí. Ay, sí, ya les sacan. Sí, a un ladito. A un ladito. Es bonito que bailen con la música, pero como vienen así, o sea, sin importancia alguna, solo por hacer bulla o por molestar, pienso yo. El sábado estábamos bailando aquí. Ya, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo bailaron? Sí, bien, hasta que nos corrió la policía. ¿Qué diciendo les corre la policía? Vinieron otro grupo de raperos y comenzaban a sacarse la ropa, entonces a todos nos corrieron. Ya fue todos nada. Ah. Ya ven, yo sí les dije. Entonces, para evitarnos malos ratos, recordemos estas cositas. Bailemos en círculo y zapateando duro, duro. Sintiendo pues que entregamos nuestra energía a la tierra. Además, en el baño, recuerden que es un ritual. No están pues en un piscinazo, así que no estarán chapuceando ni tomando fotos ahí. ¿Cómo deberíamos comportarnos para bailar la fiesta tranquilamente? O sea, con calma y con mucha seriedad, porque la fiesta de Inti Raymi es algo muy, muy especial para los de pueblos indígenas. Con todo el mundo, a familiares, amigos, personas que pasan por ahí. Que sea para mí un espacio, en este caso, para fortalecer la cultura. Ajá, no es solamente baile por el baile. Es una alegría con la familia, con los vecinos. Lo que se vive en Otavalo es cultura. Además, recuerden que el Ayauma o capitán está ahí para cuidarnos, pues no estarán ahí retándole ni sin hacerle caso. Y por último, no estarán buscando pelea. Y si son una pelea entre grupos por ahí, mejor correrán vivos, no serán del todo. Ni entienden y están metidos ahí.
No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.